Listo, bien, muy buenas noches para todos, sean bienvenidos a su clase de física de ondas, espero que se encuentren bien. Bueno, pues estamos aquí finalizando este primer corte académico, donde pues ya hemos avanzado pues suficiente, hemos avanzado con muchos temas, con muchos conceptos, ya hemos revisado muchas cosas, hemos hablado del movimiento armónico simple, hemos hablado del péndulo simple y hemos hablado sobre las ondas, ¿sí? Hemos hecho ahí una introducción sobre ondas. ¿Qué nos queda? Entonces, ¿o qué vamos a realizar o qué vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos el primer corte académico. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda para el día de hoy, entonces tenemos habilitado, entonces para el día de hoy tenemos habilitado, hoy y mañana, ¿no? Entonces hoy 24, mañana 25, para que por favor suban, hagan el cargue de el taller correspondiente al primer corte académico. Entonces para entre hoy y mañana, porque pues digamos el fin de semana reviso para poder subir las notas, porque ya el día lunes ya deben tener las notas arriba del primer corte, el primer 30%. Y durante la próxima semana, o sea, durante la semana del 28 al 2 de octubre, pues ustedes estarán haciendo el parcial correspondiente a la asignatura. Entonces, para que lo tengan ahí pendiente. Entonces, para que por favor, entonces subir el taller, subir el laboratorio, que también tenemos tiempo hasta mañana, y entre hoy y mañana hacer el quiz correspondiente de la asignatura. Entonces, son tres actividades que tenemos ahí pendientes. Son tres actividades que tenemos ahí pendientes. Cargar el taller, cargar el laboratorio y realizar el taller, el quiz correspondiente al primer corte académico. Y a partir de la semana entrante, a partir del 28 al 2 de octubre, entonces estaremos en parcial. ¿Eso qué quiere decir? Que durante la fecha de parcial no nos vamos a ver, ¿listo? O sea, ahí no nos vemos, no nos vamos a ver en parcial. A menos que ocurra alguna situación, alguna novedad, alguna cosa que se presente, pues ahí me pueden escribir, cualquier cosa la solucionamos, pero con tiempo. No el 2 de octubre a las 11:30 de la noche. Entonces, ahí sí hay que tenerlo pendiente. ¿Por qué lo dejamos abierto? Pues para que ustedes, pues, de cierta manera, pues tengan ahí ese descanso en el que lo puedan hacer en cualquier momento, cualquier hora, aunque pues el tiempo de dedicación sea el tiempo de la clase, o sea, dentro de 8 días de 7 a 9. Entonces, pero bueno, ahí está para que lo realicen. Se habilitará a partir del 28 de septiembre. ¿Qué tenemos pendiente? Entonces el quiz para que por favor lo realicen entre hoy y mañana. Ya ahorita pues vamos a solucionar dudas, a solucionar algunas dudas, hacer alguna retroalimentación del taller o del laboratorio que tengan ahí dudas ustedes y tendrán pues el espacio correspondiente para que realicen el quiz. Entonces, en ese orden de ideas, pues en principio, no sé si tienen Profe, buenas las noches. preguntas. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe, que para interrumpirlo. Quería Tranquilo, preguntarle, ¿el quiz mañana hasta qué hora está habilitado en hasta la plataforma? medianoche, o sea, estos dos Ah, días. ok, muchas gracias, profe. Listo, entonces sí, el quiz está habilitado hoy y mañana, pero ustedes saben que los cierres son hasta medianoche, no se preocupen. Lo que sí es importante es no dejarlo pasar. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre el taller, algún ejercicio del taller que tengan por ahí enredado. Si tienen alguna duda, alguna cosa del laboratorio que tengan por ahí enredado para poderlo orientar o solucionar aquí, pues aprovechando la clase. Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto al taller del péndulo. Sí, Digamos, solamente, digamos, en los puntos que nos pide el valor, digamos, de los cuadritos, solamente
digamos, se pone el valor o también tenemos que poner cómo lo realizamos, o sea, cómo sacamos ese valor ¿Tú me hablas del laboratorio o del taller? del laboratorio. Espérame un segundo, ya lo abrimos. Bueno. O sea, tú me hablas de rellenar los cuadros acá, ¿sí? De rellenar tú estos cuadros. Sí, sí, señor. O sea, solamente ponemos el valor y ya, Los valores, o sí. también digamos, sí, y ya, y digamos en el video no ponemos, digamos, cómo sacamos los valores, o sea, los ejercicios de cómo sacamos el valor. Claro, pues digamos que de alguna manera ustedes tienen que aplicar estas ecuaciones. Sí, A eso es que va, digamos, como el punto. O sea, si no se hace uso de estas ecuaciones, pues no se puede hallar eso. Pues digamos que uno ya lo tiene de manera explícita. De manera explícita ya uno sabe que si los valores que están aquí teóricos salieron de estas ecuaciones y los valores que tenemos experimentales salieron de estas sí. ecuaciones. Entonces no hay necesidad de mostrar así como de manera tan explícita de dónde salieron los valores. ¿Listo? Ah, ok, profe. Listo, listo. Entonces las tablitas si bien hechecitas, si bien que se vean ahí, que las hicieron en Excel, ¿sí? Sí, sí, señor. Eso, bien, perfecto. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, profe, gracias por preguntar. Profe, una cosita primero en cuanto al laboratorio, es que, Sí. por ejemplo, el porcentaje de error del periodo me está dando valor negativo. Y teniendo en cuenta la observación que su merced hace, que no pueden quedar negativos el porcentaje de error, entonces quería validar eso. Porque, por ejemplo, el de frecuencia sí me quedó bien, valores positivos también en la fórmula. Y en Excel, pues lo cuadré así tal cual, pero me da frecuencia el periodo en valor negativo. Ya, bueno, pero en principio, Profe, qué pena interrumpirlo. A mí me pasa lo mismo que a Cristian. Todos los resultados de esa casilla me salen en negativo. sí, pero entonces recuerden que es un porcentaje, nosotros no podemos tener porcentajes negativos. Entonces, por eso mismo la formulita está aquí en valor absoluto. Entonces, ¿por qué? Para que la operación que se haga aquí dentro de las barritas sea siempre positivo. Entonces, si abrimos aquí el Excel, espérame a ver, abrimos aquí el Excel. Sé cómo está cuadrando ahí de la clase anterior. Ahorita está en clase, está arreglando un video y se come a veces un poquito de memoria. Pero bueno, entonces recuerden que la ecuación, por eso tiene esas barritas, porque los valores que están acá adentro deben dar positivos, ¿sí? O sea, y se ignoran los negativos. Entonces, si ustedes manualmente le quitan el negativo, no importa, no importa, no es un error, no va a pasar nada malo. Si lo están haciendo con Excel y quieren ir hasta ese punto, pues entonces simplemente es utilizar valor absoluto. Creo que es ABS. Míralo, aquí está. Devuelve el valor absoluto de un número. ¿Sí? Si ya lo quieren programar con valor absoluto. Entonces, ABS. Con ABS se puede utilizar ahí la formulita y hacerlo con el valor absoluto. O la más fácil, que es borrarle los signos negativos y listo. No, Entonces, pues acá ya con valor absoluto, ya lo acabo de hacer y una vez me cuadró la fórmula, sí, profe. te da todos los valores positivos. Todos en positivo, sí señor, Eso ahí sí. cambiaría automáticamente todo de ahí para abajo. Yo lo Ujú. cuadré, Sí, señor. ya Ahí cuadra te todo. El queda. de frecuencia sí no hay problema. Pero igual, Vale, profe. digamos, le puedes programar ahí la formulita y listo, ahí ya. Pero entonces recuerden que esos porcentajes no pueden dar negativos. Manualmente les podemos quitar ese signo negativo porque pues sabemos que va a dar negativo. Perdón, le va a dar positivo. Entonces los podemos borrar ahí de manera manual. Vale, profe. Otra cosita, en cuanto a la línea de tendencia central, pues la línea de tendencia central para mí no sé si es mi Excel o qué, pero no me aparece. Me aparece el tema de la línea de tensión potencial, la de potencia. Esa sí aparece, pero las otras no. Sí, No la sé línea de si... tendencia potencial. Pero es que su merced ahí en el laboratorio especifica que es la tendencia potencial y también es la central.
Tenía esa pequeña duda por eso, porque se me especifica las dos. Ah, ya, no, pero de pronto una línea de tendencia central, o sea, así se llama como la parte del Excel que permite hacer eso, y Sí. luego línea de tendencia potencial. Entonces, coloquemos aquí unos números al azar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y coloquemos aquí el cuadrado. Entonces, 1, 4, 9, 16, 25, 36 y 64. Bueno, entonces vamos a graficarlos. Entonces, insertar diagrama de puntos. Entonces ahí ya se va a ver, hay una lineecita. Entonces clic derecho, ¿no? Clic derecho y agregar línea de tendencia, sino que no se alcanza a ver ahí, pero eso es línea de tendencia central. No, es que la central no aparece, sino solamente la potencial. No, o sea, el proceso que se Ah, el llama proceso. así, Ah, se ok. llama así. O sea, no se alcanza a leer, pero ahí es línea de tendencia central. Y aquí escogemos, pues, potencial. Y aquí abajito, en la parte inferior, entonces si uno baja aquí un momentico del menú, aquí dice presentar ecuación y aquí dice presentar valor de R, que Ah, es el esa es de la la... parte, sí, eso también iba justamente a preguntar, la parte de ecuaciones lineales. La que va a sumarse más abajo coloca ecuación de linealización. ¿Es esa? Eso sí. Entonces, ¿qué Listo. nos dice la ecuación? Entonces, por ejemplo, esta claramente, bueno, aquí yo puse un dato, digamos, me salté del 6 al 8, ¿no? Aquí, mira, me salté del 6 al 8. Entonces, fíjense que la curvita iba bien, y entonces se movió un poquito. Pero aún así, fíjense que el dato aquí es 2 y todos los que están aquí son x al cuadrado, ¿sí? O sea, son el cuadrado. ¿Qué nos está diciendo aquí la ecuación? Que escoger el número, o sea, ese 9x que está ahí, no sé si lo están viendo bien, sigo aquí ampliando un poquito. Entonces, fíjense aquí, ¿qué nos está diciendo aquí la ecuación? De que está el x elevado al cuadrado, vean, ahí está. Allá les debe aparecer que está elevado a la 0.5, la 0.4895, bueno, le puede salir muchos decimales, pero 0,4. Profe, qué pena, ¿me podrías dejar ver cómo aplicaste lo de las fórmulas ahí en el Excel? Tum, 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 tum. Voy a devolver. Listo, entonces me voy a devolver. Tum, elimino. Entonces cojo los datos, ¿no? Pues bueno, aquí este que está muy sencillo, ¿no? Cojo los datos, insertar el gráfico de dispersión, cojo un punto, clic derecho, agregar línea de tendencia y la potencial, ¿no? Entonces la potencial. Y aquí bajando el menú, potencial, bajando el menú, presentar ecuación y presentar el R. ¿Listo? Ahí está. Listo, profe, muchas gracias. Presentar ecuación y presentar qué, profe, qué pena, es El que no lo R, escuché. el R. R cuadrado, mírenlo. Entonces aquí va a aparecer dos datos. La ecuación, van a aparecer la ecuación, que es este 9, bueno, elevado a la 2, en este caso, porque pues efectivamente esta es una ecuación elevada al cuadrado. Y va a aparecer este R como 0,99. Si ese número es muy cercano a 1, o sea, este R cuadrado, si es muy cercano a 1 o a menos 1, o sea, si es muy cercano a 1 o a menos 1, eso quiere decir que los datos que nosotros estamos trabajando tienen una buena relación, o sea, son bien correlacionados. Eso quiere decir que les quedó bien hecho. Pero si está muy cercano a 0, o sea, si ya baja, por ejemplo, a 0,5, teniendo en cuenta el R, si baja a menos de 0,5, eso quiere decir que los datos no tienen ninguna relación y que posiblemente los datos estén mal hechos, dependiendo de la situación. ¿Sí? En este tipo de ejercicios donde ya sabemos de que hay una relación entre la longitud y el periodo y entre la longitud y la frecuencia, entonces estos datos deben ser muy buenos. ¿Sí? No exactos, porque pues obviamente hay un error, por eso ustedes calculan primero el error. Entonces hay un error que debe ser también muy pequeño. Entonces, este dato pues entre más cercano sea a 1, pues eso quiere decir que hay una relación entre los datos muy buena.
y pues digamos en este caso, como ya sabemos cuál es la relación entre los datos, pues nosotros ya podemos decir que el ejercicio estuvo bien hecho. ¿Listo? ¿Qué nos quiere decir aquí el exponente? Venga, a ver, amplío esto. ¿Qué nos quiere decir aquí el exponente? El exponente nos quiere decir la relación que existe entre la potencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué línea potencial está ahí? Entonces aquí efectivamente los datos están elevados al cuadrado, a la 2. Allá con ustedes debe aparecer un 0,49, un 0,48, no sé qué, si ya lo han hecho. Sí, me dio un 0,47 en una y un Eso, 0,4754 en el otro. eso. Entonces, ¿eso qué significa? Recuerden que los datos están elevados, o sea, se les toca sacarles raíz, ¿cierto? Vean, son estas raíces que están acá. Son estas raíces que están acá, miren. Son estas raíces que están acá. Entonces los datos están elevados a la 1/2, o sea, a la 0,5. Entonces, esos son los datos que uno verifica y mira que estén bien hechos. Esos son los datos que uno verifica. Entonces, a usted les debe salir números muy cercanos a 0,5 aquí en la potencia, en el exponente, porque están elevados, están dentro de una raíz. Y el R debe ser muy cercano a 1. Si no le dio cercano a 1, preocúpese. Profe, disculpe, ¿será que me puede volver a explicar cómo sacó esas dos fórmulas? Bueno, tengo el gráfico, le doy... Clic derecho a un punto. Ah, en un punto. Sí, en un punto. Toca en un punto y ahí agregar línea de tendencia. Y ahí ya me da la fórmula. Sí, ahí le tiene que colocar potencial, ¿no? La línea de tendencia debe ser potencial y ahí agrega la ecuación y el R, que es el coeficiente de correlación. Ok, muchas gracias, profe. ¿Listo? Ahí ya salió. Listo, bien. Ahí está. Entonces, ese R se llama el coeficiente de correlación y la ecuación, pues es la ecuación de linealización. Y creo que esa es la que piden ahí. Sí, exprese la ecuación de linealización y el coeficiente de correlación de las variables y explique los resultados. Entonces ahí ya les estoy dando las indicaciones del coeficiente de correlación. Pues ese de coeficiente sí lo saqué con fórmula. Ahí sí también tiene fórmula, sí no lo sacaba manual, entonces no había problema, pero estoy viendo y es lo mismo que está arriba. Ah, sí, sí, sí. Sí, con la fórmula. Debe de dar lo mismo. Ujú, Sino sí, que sí. Excel tiene varias formitas de hacer eso. Tiene como 4 formas de hacer esa. Pero bueno, la más fácil es con los gráficos. Profe, qué pena. Es que quería hacerle una pregunta. Yo estoy confundida. ¿Con cuáles datos precisos es que hay que hacer las gráficas? Qué pena. Mira, punto 10, el preciso que estoy mirando. Mira, ahí dice frecuencia experimental versus longitud de cuerda, frecuencia experimental versus periodo experimental, periodo versus longitud de cuerda. Serían esos tres, ¿sí? Y luego realice el gráfico donde relacione frecuencia experimental y frecuencia teórica versus longitud de cuerda, o sea que se vean las dos en la misma gráfica. Y luego periodo experimental con periodo teórico versus la longitud de la cuerda. Esos son los gráficos que se deben presentar. Gracias. Esos son los gráficos. Mira, hay que hacer 1, frecuencia 2, 3. Aquí hay 3. Y luego aquí 1, 1 y 2. 1 y 2. O sea, son 5 gráficos que hay que presentar. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Lady. ¿En el marco teórico podemos manejar imágenes y usarla y citarlas? Sí, claro. Sí, señora. Listo, profe. No problema.
Profe, una preguntita ya en cuanto al taller. Ahora sí, exactamente los puntos de la semana 3 y 4, el H y el J, son los que nos generaron ahí a mi compañera y a mi conflicto. Mm, Espérame, abrimos el taller. Este es. ¿De la semana cuál? ¿3 y 4? Sí, sí, señor. O sea, aquí el F y el G, ¿sí? Cristian, el de cuántas oscilaciones en un minuto da un péndulo de 60 centímetros de No, largo. profe, exacto. Es el H, el de una familia de 4 personas, y el J. Una familia de 4 personas con una masa total de 200 kilogramos se sube a un automóvil de 1200 kilogramos. El resorte se comprime 3 centímetros. ¿Cuál es la Pero le constante del pregunto, porque creo resorte? que esa ya la habíamos, pero pregunto bien ese H porque creo que también ya lo habíamos hecho. Fijo el J, profe. Profe, qué pena. Mientras Cristian está ahí ocupadito, ¿será que es que me puede regalar la fórmula de para sacar el porcentaje que no es negativo? ¿Es EB promedio? No, es ABS. Tú le das A ver, aquí es que no. igual ABS. Y ya está, valor absoluto. ¿Es valor absoluto de quién? De este, por ejemplo. Gracias, profe. Listo. Vea, ¿sí ven? Ya todos negativos. Le dan todos positivos. Si son negativos, los vuelve positivos. El ABS, valor absoluto. Profe, yo tengo una pregunta en el punto H que estaba diciendo mi compañero con respecto a la última pregunta, que se determina el periodo y la frecuencia del automóvil después de golpear un tope. Esa parte que dice, suponga que los amortiguadores están en mal estado, por lo que el auto realmente oscila hacia arriba y abajo. Pero esa no es una pregunta, es una No me quedó muy afirmación. clara con mi compañero. Esa no es una pregunta, es una Pero afirmación. entonces para, para sacar el periodo y la frecuencia, ¿la sacamos normal o tenemos Sí, que tener en cuenta esa parte? teniendo en cuenta K y M, ¿no? O sea, K es la constante del resorte y M es la masa Sí. del carro en ese momento. Pero, o sea, hay que tener en cuenta la K, o sea, la constante de restauración del resorte o de los amortiguadores y la masa del carro para poder hallar ese. Sí, profe. O sea, Ok. con la frecuencia igual a 1 sobre 2 pi por la raíz de K sobre M, que son las mismas que tenemos acá, pero con K y M, ¿no? O sea, K y M, 1 sobre 2 pi por la raíz de K sobre M, o 2 Sí, pi a la raíz de M sobre K. ujú. Esas. Profe, y no nos quedó claro de esa misma la J, la del altavoz. Lo que tiene ahí. ¿Qué es lo que no está claro? Pues ese ejercicio como tal no lo hemos hecho
porque no supimos cómo sacarlo, profe. Pero yo no le veo nada raro. Ya sacaron los datos. ¿Cuál es la lista de datos? Tenemos la frecuencia, que son 262 Hz, Eso, la amplitud de 1,5 por 10 a la menos 4, o sea, eso. 0,00015. Muy bien. Y tenemos distancia. Tacho. Nos dice que la distancia es igual a la amplitud. Sí, bueno, eso es lo de menos. Entonces, eso es lo de menos, sí. Pero ¿cuál es la Y es igual ecuación que describe el movimiento? Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación ahí? Acuérdense cuál es la ecuación de X, en este caso. Entonces aquí la tenemos, ¿no? Mírenla. ¿Tenemos los datos? Profe, a mí también me surge algunas dudas porque es que en algunos casos toca con la derivada de esos y otros toca con el coseno. Uno como, uno como sabe que cuando son para la derivada y otra con la real. Y sí me ha quedado Pues la duda en eso. la primera derivada es la velocidad, la segunda es la aceleración, pero ya las tenemos aquí. O sea, las ecuaciones ya están definidas y ya están arregladas. Entonces, por Es eso que, te por digo, o sea, ejemplo, ya tenemos los valores para hacer la elongación, que es X. Entonces, ¿qué datos tenemos de la ecuación y qué datos faltan? Ya sabemos que ese phi no lo tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué datos tenemos y qué datos nos hacen falta? nos faltaría el W, que sería trabajo, Oh, normal, y el omega, perdón, omega y el de tiempo. bueno, pero entonces, ¿omega de dónde sale? Uy. Omega nos da 2 con la frecuencia. Entonces 2pi por frecuencia puede Eso, ser. 2pi por frecuencia ya te da omega, ¿cierto? Sí. Entonces ahí arma la ecuación. ¿Cómo te queda la ecuación? La ecuación me quedaría, teniendo en cuenta, espérate, el taller. Lo tengo por acá. Entonces Nos ahí, quedaría la amplitud, que sería 0, bueno, 1,5 por 10 a la menos 4 por coseno, paréntesis, el trabajo, bueno, por la omega y el tiempo nos faltaría ahí. ¿y qué dice la primera pregunta? Ahí nos dice cuál es la ecuación que describe el movimiento en el centro del cono. Eso. No nos dicen que hay que hallar algo con el tiempo. Por ahora la primera pregunta solo le piden a uno la ecuación. La ecuación. Entonces ahí sería Eso. el omega nos daría 1646,19. Mil, mil 646,19 coma 19. Y ese es radianes sobre sobre segundos. eso. Muy bien. Y entonces la ecuación, voy a escribirla aquí con otro color. Te recuerden que X es igual a coseno de omega t. ¿Listo? El phi lo ignoramos. Entonces X va a ser igual a 1,5 por 10 a la menos 4 por el coseno de omega, que en este caso es 1646,19 y le ponemos una t. Listo, esa es la solución de la primera pregunta, porque solo nos están diciendo la ecuación. Es la ecuación. Esa es la ecuación para la elongación o para el movimiento allá en el centro del cono. Y la segunda pregunta dice, ¿cuál son la velocidad y la aceleración como función del tiempo? Entonces, ¿cuál es la velocidad y la aceleración? Entonces, la velocidad también está descrita. La cambiamos aquí un momentico de color. Entonces, menos omega a seno de omega t. O sea que esto quedaría como
menos 1646,19, que es omega, ¿cierto? Lo acabamos de hallar, por la amplitud, que es 1,5 por 10 a la 4, a la menos 4, perdón, que es la amplitud, por el seno, de omega, que vuelve a ser 1646,19 por el tiempo. Listo. Entonces, esta que tenemos acá es la ecuación de velocidad. Esta que tenemos aquí es la ecuación de posición, o bueno, cómo se mueven ya las cosas abajo. Y ahora falta la aceleración. Entonces, la aceleración es igual a menos omega cuadrado a por el coseno de omega t. ¿Listo? Que son las ecuaciones que están ahí en el taller. Entonces, esto reemplazando, entonces quedaría menos 1646,19 al cuadrado por 1,5 por 10 a la menos 4 por el coseno de 1646,19 t. Listo. Y esa sería la aceleración de ese, bueno, de ese aparato que está ahí. Listo. Esa es la segunda pregunta, ¿sí ven? Entonces ya vamos, primera pregunta, segunda pregunta, y luego la tercera. Entonces la tercera que dice, ¿cuál es la posición del cono en un milisegundo? Sí, en un milisegundo, o sea, 1 por 10 a la menos 3. Entonces, ya tenemos la ecuación de la posición, entonces simplemente es reemplazar aquí el tiempo. Entonces ya es solo reemplazar aquí el tiempo. Reemplazar y ya haría la posición. Eso, Sí, pero sí. para reemplazar hay que hacer ¿qué? Para hallar el valor hay que hacer ¿qué? Para hallar el valor correcto. Pues si está en milisegundos, convertirlo a No, pues segundos. ya está el valor. Sí, ya está ahí Pero, abajo. ¿qué hay que hacer de especial para que nos dé bien el valor de X? Pasarlo a radianes. Eso, pasó la calculadora a radianes. Listo, profe. Muchas Listo. gracias. ¿Sí ven? El ejercicio no estaba difícil. Es que nos complicamos por lo que pensábamos que tocaba hallar el valor de tiempo de una vez, entonces desde la velocidad y la aceleración, en la segunda pregunta. Ah, Entonces, como no lo teníamos, entonces por eso nos complicamos en esa parte. vale. Listo, pero vean, ¿sí ven? Ahí ya, pedacito por pedacito, ahí va uno sacando el ejercicio. Vale, profe, muchas gracias. Bueno. Listo, Gracias, entonces profe. pero lo volvemos a poner acá para que lo tengan ahí. Saquen ahí un pantallazo, alguna cosa. Bueno, bien. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos aquí. Profe, Señor. respecto al video que toca hacer en el taller, Sí. digamos que en este caso es, pues como el trabajo es grupal, el video tiene que aparecer las tres personas o digamos que lo podemos hacer un video yo, un video del otro compañero y un video de otra persona No, y no, 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 unirlo, no. o va a ser una Deben, persona. no, deben, de alguna manera deben salir a los tres explicando algo. Ok, ¿Listo? vale, listo, bro, listo. Gracias. Listo, vale. Ah,
Listo, bien. Bueno, sí, del video, pues, bueno, sí, eso ya lo habíamos hablado un momentico. Sí, lo importante es que se muestren ahí quiénes son los participantes del grupo para poder revisar bien. Entonces hay que se muestren ahí que se muestren. Te refieres, por ejemplo, a la de frecuencia versus longitud de cuerda, ¿sí? Te refieres a esta, Sí, por señor. ejemplo, ¿sí? Pero no tengo una frecuencia. Si Entonces, gusta, yo comparto pantalla, profe, y miramos de pasar si me quedaron bien. vamos a Sí, inventar sí, aquí sí, unos comparte datos. Aprovecha, aprovecha. Obvio, Tengo hoy. 0.5, Es que 0.55, 0.6, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95 y 1, ¿no? 1 metro. Bueno, y voy a poner aquí, por ejemplo, no sé, 1. Voy a suponer aquí que la frecuencia se vuelve más grande o más pequeña. Entre más cortica la cuerda, ¿qué pasó? La frecuencia es más rápida, ¿no? 1.2, Más sí, oscilación, señor. señor, entre más corta. 1, coloquemos 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2. Bueno, vamos a suponer esto es frecuencia y esto es la longitud de la cuerda. Bueno, entonces, ojo ahí, miren a ver, ven acá. Entonces voy a seleccionar frecuencia sola. Voy a seleccionar solo la frecuencia. Le voy a dar a insertar y aquí el diagrama de dispersión. Va a salir algo así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como pueden ver o como pueden observar en este momento, solo están subrayadas o solo están seleccionadas los datos de la frecuencia. Faltan los de la longitud para que aparezcan en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, sobre el gráfico, miren, sobre el gráfico, clic derecho y le damos seleccionar datos. Entonces nos va a abrir esta ventana. Entonces, otra vez. Entonces, clic derecho sobre el gráfico y le damos aquí donde dice seleccionar gráfico. Perdón, seleccionar datos. Seleccionar datos. Aquí nos va a salir cuáles son los datos que necesitamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los datos? Entonces, aquí le vamos a dar modificar. Y en modificar, fíjense que aquí les aparece valores de X. ¿Sí? Nombre. ¿Sí aparecieron ahí? Vamos otra vez, desde el principio. Entonces, Sí, profe. clic derecho sobre el gráfico. Clic derecho sobre el gráfico y le damos seleccionar datos. Los datos. ¿Listo? Entonces, si aquí en la parte derecha les aparece deshabilitado, este editar aparece deshabilitado, entonces vamos aquí a modificar. Y aquí en modificar aparece una ventanita chiquita donde dice valores de X. ¿Sí ven? Los valores de X. O sea, los valores que van a ir en la parte de abajo del gráfico. Entonces, ahí lo seleccionamos. Lo seleccionamos. Y miren que automáticamente la gráfica cambió. ¿Sí ven? Ahora sí lo organizó. Ahora sí tiene la escala que necesitaba necesitaba poner.
Listo. Entonces ahí ya con eso ya pueden hacer el gráfico. Entonces, ¿qué nos quedó aquí? Entonces nos quedó. Entonces nos quedó en la parte de abajo que tenemos la longitud de la cuerda y en el eje de las Y pues nos quedó frecuencia. Frecuencia. La frecuencia experimental. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces fíjense que aquí, bueno, yo me lo inventé de esa manera y parece una línea recta. Allá donde ustedes no, debe tener una curvita. Eso debe tener una curvita. Chiquita, pero la debe tener. Listo, aquí salió de una vez salió con la línea de tendencia. Entonces esta es longitud de cuerda versus frecuencia. Frecuencia Ok, profe, sí. experimental. ¿Listo? Listo, profe. Era eso. Eso, y con esas ya pueden hacer, así de esa manera pueden hacer todas las demás que necesitan. Listo, profe. Muy bien. Las que vienen conjuntas, entonces las que ya son, digamos, frecuencia experimental con frecuencia teórica en la misma gráfica. Entonces vamos a hacerla aquí. Entonces, por ejemplo, aquí es 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4. Listo. Entonces, esta es la teórica, esta es la frecuencia teórica. Entonces vamos a meter estos datos aquí en este gráfico. Vean. Ya tenemos el gráfico hecho. Esto es la frecuencia experimental. ¿Listo? Pero vamos a meter los datos de la frecuencia teórica para que nos muestre la otra línea y cuál es la diferencia entre una y la otra. Entonces, vamos de nuevo. Clic sobre el gráfico. Clic sobre el gráfico. Clic derecho. Seleccionar datos. Clic derecho en seleccionar datos. Entonces, otra vez. Clic derecho sobre el gráfico. Seleccionar datos. Y aquí le damos agregar. ¿Listo? ¿Qué vamos a agregar? Pues vamos a agregar frecuencia teórica. ¿Listo? Los valores de X. Entonces, ¿quiénes son los valores de X? Pues la longitud de la cuerda. Recuerden que ¿quiénes son los valores de X? La longitud de la cuerda. Y los valores de Y, pues son los valores teóricos de la frecuencia. Entonces, y ahí nos va a aparecer esto de esa manera. Miren, ahí ya aparecieron los otros punticos. Profe, pero ese ejemplo que pones ahí es como para hacerlo todo en una misma gráfica. Ah, para hacer el punto 11. Ah, ok, ok. Ah, eso iba. Listo, el punto 11 que dice, mira, frecuencia experimental y frecuencia teórica versus longitud de la cuerda, o sea, las dos en una sola. Entonces, bueno, voy a repetir. Entonces, clic sobre el gráfico, clic derecho, seleccionar datos, les va a aparecer esta. Entonces, aquí le damos a agregar. ¿Listo? Le damos a agregar. Entonces, ¿agregar qué? Entonces, agregar el nombre de la serie, o sea, el nombre, o sea, esa va a ser frecuencia teórica. Fíjense que ahí dice valores de X. Entonces, ¿quiénes son los valores de X? Pues la longitud de la cuerda, Esa. los valores de Y, que son los valores teóricos. Oye, ¿no te comiste la arepita? Y ¿O ahí qué es está. eso? Y ahí quedó ya las dos gráficas. Entonces ahí ya nos quedaron. Si ven, ahí ya se pueden hacer. Y así se pueden hacer muchas. Listo, ahí está. Entonces esta es frecuencia experimental. ¿Listo? Entonces fíjense ahí que ya, ahí ya sale. Ahí ya nos sirve, nos funciona. ¿Listo? Entonces eso es para hacer las dos en una sola. Y ahí sí se puede ver marcada la diferencia, digamos, entre la teórica y la experimental. Listo, profe. Listo.
Bien. Profe, otra cosa, en plataforma aparecen atrasadas las fechas para subir los trabajos. ¿No hay ningún problema? Sí, ven, revisamos. Martes 25 de agosto. Uy, ¿qué es eso? Sí, porque si no, no les deja. ¿Dónde está taller? Tururururu, turururu. Revisen el parcial o lo revisen dentro de 8 días. Ahí tienen el tiempito, ¿listo? Las notas, entonces las notas de 30%, apenas ya tenga notas de 30% ya calculadas, pues obviamente se las subo al foro de anuncios, ¿listo? Al foro de avisos que tenemos acá en la plataforma, para que la vayan revisando y la vayan mirando. Igualmente, pues en la plataforma aparecerá. Entonces, ahí está. ¿Listo? Entonces, unos buenos deseos, que estén muy bien, muchachos, se cuidan mucho.